Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían, llegó el enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, les respondió. Le preguntaron los siervos: ¿Quiere usted que vayamos a arrancarla? No, les contestó, no sea que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los segadores: recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Mateo capítulo 13, versículos 36 al 53. Una vez que se despidió de la multitud, entró en la casa. Se le acercaron sus discípulos y le pidieron: explícanos la parábola de la mala hierba del campo. El que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, les respondió Jesús. El campo es el mundo y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, que oiga. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder. Y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago, que recoge peces de toda clase. Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen en canastas los peces buenos y desechan los malos. Así será al fin del mundo, y vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados, y los arrojarán al horno encendido donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Han entendido todo esto?, les preguntó Jesús. Sí, respondieron ellos. Entonces concluyó Jesús: todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. Cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de allí. ¿Por qué existe el mal? Otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo. Mas durmiendo los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. El campo, dijo Jesús, es el mundo. Pero debemos entender que esto significa la iglesia de Cristo en el mundo. La parábola es una descripción de lo que pertenece al reino de Dios, su obra por la salvación de los hombres, y esta obra se realiza por medio de la iglesia. En verdad, el Espíritu Santo ha salido a todo el mundo, por todas partes obra en los corazones de los hombres, pero es en la iglesia donde hemos de crecer y madurar para el alfolí de Dios. El que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre. La buena simiente son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. La buena simiente representa a aquellos que son nacidos de la palabra de la verdad. La cizaña representa a una clase que constituye los frutos o la personificación del error o los falsos principios. Y el enemigo que la sembró es el diablo.
Ni Dios ni sus ángeles han sembrado jamás una simiente que produjese cizaña. La cizaña es sembrada siempre por Satanás, el enemigo de Dios y del hombre. En el oriente, los hombres que se vengaban a veces de un enemigo, esparciendo en su campo recién sembrado semillas de alguna hierba nociva que mientras crecía se parecía mucho al trigo. Brotando conjuntamente con el trigo dañaba la cosecha e imponía dificultades y pérdidas al dueño del campo. Así, a causa de la enemistad hacia Cristo, Satanás esparce sus malas semillas entre el buen grano del reino y atribuye el fruto de esa siembra al Hijo de Dios, trayendo al seno de la iglesia a aquellos que lleven el nombre de Cristo, pero cuyo carácter lo niega. El maligno hace que Dios sea deshonrado, que la obra de la salvación quede falseada y que las almas peligren. Los siervos de Cristo se entristecen al ver a los verdaderos y a los falsos creyentes mezclados en la iglesia. Anhelan hacer algo para limpiar la iglesia, como los siervos del padre de familia están listos para desarraigar la cizaña. Pero Cristo les dice no, porque recogiendo la cizaña no arranquéis también con ella el trigo, dejad crecer juntamente el uno y el otro hasta la siega. Cristo ha enseñado claramente que aquellos que persisten en pecados manifiestos deben ser separados de la iglesia, pero no nos ha encomendado la tarea de juzgar el carácter y los motivos. Él conoce demasiado bien nuestra naturaleza para confiarnos esta obra a nosotros. Si tratásemos de extirpar de la iglesia a aquellos que suponemos cristianos falsos, cometeríamos seguramente errores. A menudo consideramos sin esperanza a los mismos a quienes Cristo está atrayendo hacia sí. Si tuviéramos nosotros que tratar con estas almas de acuerdo con nuestro juicio imperfecto, tal vez ello extinguiría su última esperanza. Muchos que se creen cristianos serán hallados faltos al fin. En el cielo habrá muchos de quienes sus prójimos suponían que nunca entrarían allí. El hombre juzga por la apariencia, pero Dios juzga el corazón. La cizaña y el trigo han de crecer juntamente hasta la cosecha, y la cosecha es el tiempo del fin de gracia. Existe otra lección en las palabras del Salvador, una lección de maravillosa clemencia y tierno amor. Así como la cizaña tiene sus raíces estrechamente entrelazadas con las del buen grano, los falsos cristianos en la iglesia pueden estar estrechamente unidos con los verdaderos discípulos. El verdadero carácter de estos fingidos creyentes no es plenamente manifiesto. Si se los separase de la iglesia, se haría tropezar a otros que de no mediar esto habrían permanecido firmes. La enseñanza de esta parábola queda ilustrada en el propio trato de Dios con los hombres y los ángeles. Satanás es un engañador. Cuando él pecó en el cielo, aún los ángeles leales no discernieron plenamente su carácter. Esta es la razón por la cual Dios no destruyó en el acto a Satanás. Si lo hubiese hecho, los santos ángeles no hubieran percibido la justicia y el amor de Dios. Una duda acerca de la bondad de Dios habría sido una mala semilla productora de amargos frutos de pecado y dolor. Por lo tanto, el autor del mal fue dejado con vida hasta que desarrollase plenamente su carácter. A través de las largas edades, Dios ha soportado la angustia de contemplar la obra del mal y otorgó el infinito don del Calvario antes de permitir que alguien fuese engañado por las falsas interpretaciones del maligno, pues la cizaña no podía ser extirpada sin peligro de desarraigar también el grano precioso. ¿Y no seremos nosotros tan tolerantes para con nuestros semejantes como el Señor del cielo y de la tierra lo es con Satanás? El mundo no tiene derecho a dudar de la verdad del cristianismo porque en la iglesia haya miembros indignos, ni debieran los cristianos descorazonarse a causa de esos falsos hermanos. ¿Qué ocurrió en la iglesia primitiva? Ananías y Zafira se unieron con los discípulos. Simón el mago fue bautizado. Demas, que desamparó a Pablo, había sido contado como creyente. Judas Iscariote figuró entre los apóstoles. El Redentor no quiere perder un alma. Su trato con Judas fue registrado para mostrar su larga paciencia con la perversa naturaleza humana y nos ordena que seamos indulgentes como él lo fue. Él dijo que los falsos hermanos se hallarán en la iglesia hasta el fin del tiempo. A pesar de la amonestación de Cristo, los hombres han tratado de extirpar la cizaña,
Para castigar a aquellos que se suponían obradores de maldad, la Iglesia ha recurrido al poder civil. Aquellos que diferían en sus opiniones de las doctrinas establecidas han sido encarcelados, torturados y muertos, a instigación de hombres que aseveraban estar obrando bajo la sanción de Cristo. Pero es el espíritu de Satanás y no el de Cristo el que inspira tales actos. Es el mismo método que usa Satanás para conquistar el mundo. Dios ha sido falsamente representado por la Iglesia a causa de la forma de tratar con aquellos que se suponían eran herejes. La parábola de Cristo nos enseña a ser humildes y a desconfiar de nosotros mismos y a no juzgar ni condenar a los demás. No todo lo que se siembra en los campos es buena simiente. El hecho de que los hombres se hallen en el seno de la Iglesia no prueba que sean cristianos. La cizaña era muy parecida al trigo mientras estaba verde, pero cuando el campo se ponía blanco para la siega, las hierbas sin valor no tenían ninguna semejanza con el trigo que se doblaba bajo el peso de sus llenas y maduras espigas. Los pecadores, que hacen alarde de piedad, se mezclan por un tiempo con los verdaderos seguidores de Cristo. Y su apariencia de cristianismo tiene por fin engañar a muchos, pero en la cosecha del mundo no habrá ninguna semejanza entre lo bueno y lo malo. Entonces, aquellos que se han unido a la Iglesia pero que no se han unido a Cristo serán manifestados. Se permite que la cizaña crezca entre el trigo, que tenga todas las ventajas del sol y de la lluvia, pero en el tiempo de la siega vosotros os tornaréis y echaréis de ver la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Cristo mismo decidirá quiénes son dignos de vivir con la familia del cielo. Él juzgará a cada hombre de acuerdo con sus palabras y sus obras. El hacer profesión de piedad no pesa nada en la balanza, es el carácter lo que decide el destino. El Salvador no nos señala un tiempo en que toda la cizaña se convertirá en trigo. El trigo y la cizaña crecen juntamente hasta el tiempo de la cosecha, el fin del mundo. Entonces, la cizaña se ata en manojos para ser quemada, y el trigo se junta en el granero de Dios. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Entonces enviará el Hijo de Dios sus ángeles y cogerán de su reino todos los escándalos y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes.